Ok, antes de empezar, un disclaimer. El tutorial ha quedado fatal. Cometo errores, paso la mitad del tiempo solucionando bugs, me equivoco, hay mucho ruido de fondo. En general es un desastre, pero ya lo he grabado y lo voy a publicar. Si tienes un canal de tutoriales y quieres utilizar este tutorial como base, no dudes en hacerlo y de hecho puedes pedirme código fuente si lo necesitas. Cuando esté listo, envíamelo y así lo puedo enlazar en la descripción. Así que si estás viendo este vídeo un mes después de que ha salido, mira en la descripción y a lo mejor hay un tutorial un poco mejor enlazado. Recientemente, recientemente hice un vídeo explicando la aproximación que uso para modelar e implementar cualquier clase de vehículo en Unity. Y muchos me comentaron que el vídeo se sentía incompleto, porque no expliqué lo suficiente de algunos temas. Así que para rellenar esos agujeros de guión, ahora os estoy trayendo este tutorial. Ya este es mi tercer intento de grabarlo, y ya os digo, no soy muy bueno haciendo tutoriales. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo tres vehículos. Voy a preparar un sistema de conducción de vehículos y voy a luego hacer pequeños cambios para que se ajuste tanto al avión, al barco como al coche. Será un sistema sencillo de control bidimensional. El avión no podrá subir ni descender y el barco no tendrá sistema de flotabilidad, pero servirá como una base para explicar los conceptos. Y también será suficiente para más que algún que otro juego. Voy a empezar por el barco, luego voy a adaptar el código del avión y luego vamos a ver cómo hacer algo similar, pero para el coche. Notar que estos assets son de la Asset Store. Anda, he cerrado la pestaña donde... Bien, aquí está. La pista que estoy utilizando es Lake Racetrack por Andrei Ni, que fue eliminada de la Asset Store, pero yo aún la tengo y me parece que es ideal para este tutorial porque tiene agua y tiene pista. El avión que estoy utilizando es este P-39 por 42 Seals Games. Este barco por Ace. Y este coche de Turing por Marcelo Barrio. Bien, con esto fuera de camino, vamos ahora a empezar a programar. Primero voy a preparar un sistema de control básico y luego voy a implementar la forma en la que lo haría. Empecemos por lo base de todo. Controlar el barco. Voy a mantener el código en español para que sea más fácil de seguir. Preferiría al menos la nomenclatura tenerla en inglés. Pero bueno. Bien, en el control de vehículos voy a hacer lo básico. Leer controles y aplicar fuerzas sencillas. Vamos a tener un float, fuerza de empuje. Y otro float, torque de giro. Bien, tenemos fuerza de empuje, torque de giro. Vamos a leer los controles. Me gusta mantener los controles en una struct. No hace falta, porque vamos a tener solamente acelerador y giro, pero me gusta hacerlo así y hay que mantener las buenas prácticas. Idealmente también utilizaría una lambda y todo el rollo, pero no vamos a hacerlo tampoco. Vamos a mantener esto público, sencillo, para que todo el mundo pueda seguir el tutorial sin tener que meterse en las partes más complicadas de Unity. Controles, ok. Damos la función de leer los controles. Leer controles. Y la función de aplicar las fuerzas. Recordad mantener siempre leer controles en el update, que se ejecuta en cada fotograma, y las cuestiones de las físicas en el fixed update, que se ejecuta cada un intervalo consistente. O bueno, cada un intervalo más consistente. Casi nunca es perfecto, pero el update se ejecuta completamente dependiente a los fotogramas del jugador. Bueno, leemos los controles bien rápido aquí. Controles timón va a ser igual a input get axis horizontal. Y controles acelerador, lo mismo pero vertical. Bien, ahora aplicar las fuerzas. Vamos a aplicar el torque de girar,
Tenemos que obtener, claro, el rigid body. Vamos a tener un rigid body 3D. Ok. Rigid body 3D será igual a get component rigid body. Ok. Ahora, rigid body. Ok. Añadimos la fuerza rigid body 3D, add force. Esto será la fuerza de empuje. Entonces, fuerza de empuje multiplicada por controles acelerador multiplicada por transform forward, que esto es la dirección hacia adelante del transform, que viene siendo, deja que compile, la flecha azul. Que nótese que tengo el modelo invertido. Vamos a arreglar esto para que no nos dé dolores de cabeza más adelante. Ahora también voy a explicar un poco qué tengo hecho aquí en el modelo, claro. Tengo un collider en el mar también para que el barco caiga en él. Cuando doy play es lo que va a hacer, va a caer en el mar, no va a flotar. Esto es un poco cutre. Pero nuevamente, si queréis un tutorial de flotabilidad en Unity, pedidlo para otro momento. Bueno, tenemos el barco, su collider, y ojo que he cambiado el material del barco a un material sin fricción y sin rebote, con esto al mínimo, para que se pueda deslizar sin problema. Ok, hecho. Ok, tenemos la fuerza de empuje hacia el frente y ahora también vamos a poner el torque. Torque de giro, que será torque de giro, multiplicado por controles, timón, multiplicado por transform, up. Transform forward es el verde, el que nos mueve en Z. El rojo es el right y el verde es el up. Ok, se ha volteado el barco. Nótese que yo tengo el modelo dentro y aparte. Aparte de las físicas. Más adelante ya veréis por qué he puesto esto de esta forma. Ahora aquí voy a añadir el script que acabamos de crear, el control de barco. Vamos a ponerlo aquí. Un segundo, voy a mandar a... Bueno, he puesto pausa aquí y he perdido el hilo. Ok, tenemos el transform up y listo. Ya con esto tenemos un control bien rudimentario del barco. Por supuesto, sin ninguna clase de arrastre. Vamos a ver cómo se controla. Subimos la fuerza. Hostia, es que no hemos puesto esto en público, claro. Public. Ok, ahora que sí tenemos esto público, podemos darle un poco de fuerza, un poco de torque para que pueda girar. Y con esto ya tenemos un control de barco fatal. Esto es absoluta agua de perro. Pero para algún que otro juego lo dejan así y... Bueno, según el tipo de juego es aceptable. Si es un juego espacial o algo así, tiene sentido. Pero los barcos no se mueven así. Nótese como el barco tiene la misma resistencia. Bueno, no tiene ninguna resistencia. Vamos a subir la resistencia de Unity. Ok. Vamos a darle para atrás, marcha atrás. Vuelve al agua. Hostia, se ha caído al abismo. Ok, esto no tenía que ocurrir. Bueno. Vamos a poner un poquitico de resistencia de Unity para ejemplificar lo que quiero. O más bien lo que no quiero. El barco tiene resistencia y se detiene si dejo de acelerar. Pero a él le da igual si está yendo de frente o si está yendo de lado. Tiene la misma resistencia. Este comportamiento simplemente no es realista. Sería suficiente para algún juego, pero ciertamente, al menos en este caso, no es lo que quiero. No es lo que queremos. Ahora, en general, incluso si queremos dejar el barco que se mueva de esta forma, yo creo que esta implementación no es la ideal. Así que ahora vamos a cambiar un poco el código para que la resistencia sea distinta para los ejes. Es decir, de forma que cuando va de lado se enfrente con más resistencia que cuando va de frente. Para hacer eso tenemos que dividir los ejes de resistencia. Vamos a pegar aquí resistencia dividida en ejes. No es el nombre perfecto, pero es suficiente para el ejemplo. Necesitamos el rigid body. Ok, tenemos aquí el rigid body. Vamos a poner ahora un
un fixed date y vamos a hablar una protected virtual. Una virtual. Esto es para poder editar esta variable para distintos tipos de vehículos, o editar esta función para distintos tipos de vehículos sin tener que rehacer todo lo demás. Tenemos esta protected virtual, resistencia, tiene que ser una float, resistencia de eje. Y ella va a tomar una float también de velocidad y otra float más de resistencia. Ahora, como estamos aquí preparando solamente la función base, la función de referencia, vamos a poner un return 0. Esto es solamente porque esta es para ejemplificar y para usarla de base para otras clases que heredarán y editarán la virtual. Por ahora que returne 0 es más que suficiente. Vamos a también preparar la función que va a dividir los ejes. Calcular resistencia local. Lo primero que necesitamos hacer aquí es definir la resistencia de ejes. Un valor de resistencia distinto para cada eje. Vamos aquí a obtener la vector tree velocidad local, que será igual a rigid body 3D. No, espera. A transform inverse transform vector. En esta función fue a la que le dediqué entero el vídeo anterior. Si no tenéis claro lo que hace, mirad ese vídeo. Pero en esencia pasa las cosas del espacio global al espacio local. Nuevamente, en el otro vídeo la expliqué con animaciones y cosas. Así que si no tenéis claro qué hace esto, mirad ese vídeo. Estará en la tarjetica, en la descripción y probablemente también en el comentario fijado. Tenemos un inverse transform vector y aquí lo que hacemos es pasar la velocidad en el espacio global. Tenemos rigid body, velocity y la pasamos por aquí. Ahí tenemos la velocidad en el espacio global. Ahora voy a hacer un bucle de 3 iteraciones. Bastante sencillito. El objetivo de esto es no tener que copiar para X, para Y y para Z. 0 será X, 1 será Y y 2 será Z. A ver, os daréis cuenta cuando lo haga. Aquí ponemos resistencia del eje. Claro, tenemos que guardarlo en alguna parte. Vector tree, resistencia local, que será igual a un vector tree 0 para inicializarlo con algún valor, que si lo dejo en blanco puede darme problemas. Resistencia de eje, resistencia local dot, resistencia local y va a ser igual a resistencia de ejes, velocidad local y resistencia de ejes y. Ok, esto al que no tenga experiencia le puede parecer un poco confuso, pero en esencia lo que estoy haciendo aquí, ¿qué es este error? ¿Cómo? Oh, ok. Hay que poner un calculador aquí, que esto vamos a mantener la nomenclatura bien. Resistencia de eje. Ok. Esto que tengo aquí es exactamente lo mismo que si yo hiciera esto. Calcular resistencia local dot x, velocidad local x y local dot y, y luego lo duplicara, digo x también aquí, y luego lo duplicara 3 veces y pusiera una para z, otra para y, pero claro, si luego quisiera hacer un cambio sería tremendo fastidio y todo eso. Y es exactamente lo mismo que utilizar un iterador. Primero irá 0 en la X, 1 en la Y y 2 en la Z. No hay nada fuera de lo normal aquí. Ahora, luego de todo esto, retornamos la resistencia local. Ok. Y ahora aquí hacemos una función más. De hecho, esto no tiene que ser protected, está bien en privada. Esta función más sí la voy a hacer protected, que será aplicar resistencia. Una protected void.
Y lo que va a hacer es calcular resistencia local. Digo, global. Vamos a tener un vector tree. Vamos a llamarlo resistencia global. Que va a ser igual a calcular resistencia local. Pero, pasándola a través de un transform vector. Esto es el inverso del transform inverso, ¿no? Esto lo que hace es pasarla del espacio local, del espacio global al espacio local, del espacio, del espacio local al espacio global. Lo que hace es aplicar el transform y este otro lo que hace es, digamos, desaplicarlo. Ok, mira el otro vídeo que ya me estoy haciendo yo mismo hasta un lío. En esencia, esto lo que está haciendo es pasarla del espacio local al espacio global. Está aplicándole el transform. Y esto lo que hace es, claro, aplicarse su propio transform, pero en reversa. Lo que hacemos ahora es utilizar el rebody 3D, add force, y la fuerza que aplicamos es la resistencia global. Y ya con esto tenemos la resistencia separada en ejes. La aplicamos aquí en el transform y ahora, listo. Ahora voy a crear una función, una clase más que va a heredar de esta y va a ser la resistencia hidrodinámica. Aquí vamos a utilizar la override para sobreescribir. Claro, tenemos que heredar primero. Ok, aquí la tenemos. Tenemos la velocidad y la resistencia del eje. Ahora, con estas dos tenemos que crear podemos aquí hacer cualquier fórmula que queramos y devolver un float con la velocidad y la resistencia que hemos guardado en esta otra. Como esto es resistencia hidrodinámica, vamos a buscar las fórmulas de resistencia en dinámica de fluidos. Ok, aquí está. La he encontrado aquí en Wikipedia. Vamos a pasar esto a Paint para poder explicar un poquitico mejor qué es lo que voy a hacer yo con esto. Ok, aquí estamos. Es bastante sencilla. Mira, tenemos la densidad del fluido. Como vamos a mantener el vehículo en el agua o en el aire, da igual. Esto es una constante. Podemos ignorarla. Tenemos un sobre 2. Esto es para dividir entre 2 toda la fórmula. También podemos unirla en el mismo grupo. Todos ustedes van juntos. Tenemos el coeficiente de arrastre. Esto es un valor que se encuentra experimentando con la forma del objeto. Como el objeto no va a cambiar de forma, también es constante. Y esto es el área de arrastre. Esto sería el área que se expone al flujo de aire o de agua. Como hemos dividido el eje, vamos a calcular primero en este sentido y luego en este, también es constante. En general, lo único que tenemos variable es esto y luego el resultado de multiplicar todo esto junto. Así que podemos tener una sola resistencia, la velocidad a la 2 y ambas la multiplicamos por un valor de escala para tener un poco más de control sobre los números que estamos manejando. Así que vamos a hacer esto rápido. Vamos a probar este valor de escala porque si no va a ser bastante incómodo ajustar los números. Float escala. Vamos a hacerlo igual a 0.01 de base. Vamos a darle un range para poder manejarlo con más precisión. Será entre 0 y 0.1f. Ok. Podemos hacerlo menor o mayor según vaya haciendo falta, pero por ahí creo que por ahora está bien. Ahora tenemos que la fórmula es igual a... va a ser igual a velocidad por velocidad, es decir, velocidad a la 2, multiplicada por resistencia en eje, o sea, el valor de resistencia que tenemos que hemos asignado a ese eje. Y claro, como estamos multiplicando velocidad por velocidad, siempre va a ser positivo, y eso es algo que no queremos. Así que vamos a añadir multiplicarlo por velocidad es mayor que 0, por una de estas. Se me olvidó el nombre de esto. Pero bueno, si es positivo es 1, si no es menos 1. Bien, esto sería la fuerza a aplicar. No deberíamos aplicarla directamente, pero la voy a hacer para que podáis ver un error que comúnmente ocurre. Claro, hay que multiplicarlo por la escala que le hemos puesto para algo. Podemos hacer simplemente un return fuerza a aplicar.
No deberíamos. Aquí tenemos que hacer una cosa más en el medio. Pero vamos primero a ver qué es lo que ocurre si no lo hacemos. Bueno, una de las cosas, porque van a haber muchos problemas. Siempre hay muchos problemas. Vamos a ver. Vamos a añadir esta resistencia hidrodinámica al barco. Debería haberlo hecho antes de correr el juego, pero bueno, no importa. Claro, he cometido un error, no he puesto la escala en pública. Si no ponemos la escala en pública, no estamos haciendo nada. Y ya que estamos, voy a poner esto antes de ejecutar. Vamos a ver cómo se comporta el barco. No se comporta en lo absoluto. Claro que no hemos puesto fuerza de empuje. A ver, ahora. Aquí estamos. Claro, he cometido el primer error. Estoy teniendo la velocidad está al revés. Deberíamos, claro, tiene que oponerse a la velocidad, no aumentarla. Vamos a poner esto en negativo y esto en positivo. Listo. Vamos a ver qué tenemos ahora. Play. Vamos a ver de qué forma no funciona esta vez. Ok, ya con esto tenemos un poco la base del control del barco. Pero tenemos lo mismo, el barco se mueve igual en todas direcciones. Voy a reducir la resistencia para que sea se mueva más libre. Y voy a aumentar mucho la resistencia lateral. De hecho, voy a aumentarla demasiado. Y ahora lo que ocurre es que, claro, el barco gira. ¿Veis como en vez de simplemente, cuando doble el barco, en vez de seguir avanzando recto, el barco cambia de rumbo? Incluso si suelto el acelerador. Nótese como, incluso si no acelero, el barco cambia de dirección. Cuando giro, hay una fuerza, claro, como estamos empujando en este sentido, con más fuerza que con el que empujamos en este, ya que hemos puesto aquí 20 y en el otro 1, el barco cambia de dirección y es mucho, mucho mejor. Ahora, un problema que no está ocurriendo, pero va a ocurrir si quisiéramos aplicar valores más altos, de hecho, voy a ver si puedo ocasionarlo. No puedo ocasionarlo. Ahí está, acaba de ocurrir. Es que, claro, estamos aplicando una resistencia lateral, claro, pero existe una posibilidad de que cuando aplicamos la resistencia, invertamos la velocidad, hagamos la velocidad negativa, haciendo que en el siguiente fotograma apliquemos resistencia en la otra dirección y así, y el barco empiece a hacer esto, y a salirse de control y a buguearse. Es poco probable que nos ocurra con la resistencia aerodinámica porque como es exponencial tendríamos que ir a mucha velocidad para que se notara. Pero si estuviéramos utilizando una fricción simple, que vamos a hacerlo más adelante con el coche, esto sería un problema muy grande. Así que vamos a añadir la fórmula para limitar a la inercia. Eso vamos a hacerlo aquí en resistencia dividida para poder utilizarlo. Una protected void. Se escucha eso de fondo, ¿verdad? Voy a esperar un poco. Ok. Vamos a limitar el eje a la inercia. A ver, que estoy liándome mucho. Esto va a ser el código más confuso de lo que es necesario. Vamos a hacerlo aquí mejor. Vamos a hacer una float fuerza máxima. Fuerza máxima va a ser igual a velocidad multiplicada por rigid body. Ojo, tenemos que hacer el rigid body protected para poder utilizarlo desde la otra clase. Ok. Multiplicada por rigid body masa. Ok, esto es la inercia. Y ahora necesitamos la fuerza máxima que podemos aplicar en un fotograma antes de para hacer la inercia 0. Si aplicamos más de esto, en vez de hacer la inercia 0, estamos empezando a acelerar en la otra dirección y no queremos eso. Vamos a dividirlo entre delta time. Ok, tenemos la fuerza máxima es la inercia dividida entre delta time. Nunca debemos aplicar más fuerza de la fuerza máxima. Así que tomamos fuerza a aplicar. Le hacemos igual a un más F. Fuerza a aplicar. Menos fuerza máxima. Fuerza máxima. Ok. Nunca debemos aplicar más fuerza de esta. Independientemente de qué fórmula estemos utilizando, si excedemos este valor al aplicar resistencia, invertimos la velocidad y empezamos a tener unos bugs bastante incómodos de solucionar. Ups, aquí no puse clamp. Ok, ahora sí.
Y bueno, no va a cambiar nada porque no teníamos valores tan altos como para que hiciera falta. O vamos a ver ahora si aumentando mucho el valor. Si lo aumentamos demasiado va a buguear igual, ¿no? Pero hagamos la prueba igual. Tenemos esto puesto en 20.000 y ahora se bugueó. Se ha bugueado. Se sigue bugueando. Me lo imaginé. De todos modos no deberíamos llegar a valores tan altos, nunca. Pero es que no debería haber pasado eso. Esperamos a ver cuál es el problema aquí. Pues no tengo ni la menor idea. Pero a menos que utilicemos valores tan altos, siempre y cuando tengamos este limitador aquí, la posibilidad de que eso ocurra se reduce enormemente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este barco? Vamos a darle play. Notemos el siguiente problema que tenemos aquí. Claro, es que este barco... vamos a reducir el arrastre frontal. Esto a 5. Esto a 0.1. Ok. Claro, es que este barco empieza a girar y sigue girando constantemente. Esto no está bien, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hacemos para hacer que el barco se enderece como haría un barco real si lo dejas ir? Vamos a añadir una fuerza de autoalineado. Eso vamos a añadirlo en la resistencia de eje, sí. Vamos a añadirlo aquí. Vamos a hacer una public float fuerza de autoalineado. Vamos a añadir una void autoalineado. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar la velocidad lateral. Digo, la velocidad local. Sería ideal hacer el código de forma que podamos calcular la velocidad local una sola vez. Pero por cuestión de legibilidad de tutorial, ojo, no legibilidad del código, legibilidad de tutorial, voy a hacerlo así. Voy a copiar esto. Esto no es una buena práctica, pero es mejor ver de dónde viene esta velocidad local sin tener que recordarte de dónde la habíamos sacado, ¿no? Así que vamos allá, velocidad local, de una radial de fondo. Vamos a esperar a que terminen con las herramientas pesadas. Y ahora, de esta velocidad local, el eje X, vamos a tomar el eje X y multiplicarlo por la fuerza de autoalineado. Y ahora esto podemos añadirlo al rigid body. Nuevamente, esto sería mejor hacer otra función de calcular cuál sería esta fuerza y tal. Pero vamos a mantener todo en un solo sitio. No solamente porque sea mejor para leer el tutorial, sino porque soy un vago de mierda. Seamos sinceros. Aquí tenemos esta fuerza de autoalineado. Hay que multiplicarla por un transform up. Y listo. Esto multiplicará la velocidad local por la fuerza de autoalineado y la aplicará en el eje vertical como un torque. Vamos a ver cómo actúa eso dentro del juego. Vamos a añadir un poquitico de esto. Y vamos a mover un poco el barco. Ok, tenemos el problema de siempre. El barco está girando de forma consistente. Añadimos autoalineado positivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Aún no ocurre nada. Será porque la fuerza es muy pequeña. Va a ser que sea 10. Esto es demasiado. No sé qué está ocurriendo. Vamos a añadirlo a... Ah, claro, claro. Hombre, es que... ¿Por qué no me habéis dicho que estáis viendo el tutorial, me veis cometer un error y no me decís nada? No he puesto el autoalineado en ninguna parte. Ok, ahora sí. Vamos a añadir una fuerza de autoalineado. Ahora, ¿tiene que ser positiva o negativa? Solamente hay una forma de averiguarlo. Ok, ya tenemos una fuerza de autoalineado que está intentando enderezar el morro del barco. Un segundo. Está intentando enderezar la proa en el sentido del movimiento. No puede ser que van a poner música también ahora. Un segundo, un segundo. Ok, listo. Con esto nos hemos evitado una demanda por derechos de autor. Bueno, con esta fuerza de autoalineado, el barco intenta enderezarse. ¿Intenta enderezarse o está...? Un segundo. ¿Qué está ocurriendo aquí exactamente? Vamos a aumentar mucho esta fuerza porque no sé si está en el sentido correcto.
Yep, está alineando el barco. Tiene que ser positiva. Ahora, me gusta aumentar mucho la fuerza de autoalineado, aumentar el toque de giro también y aumentar el arrastre angular para que no sea demasiado violento. Bueno, esto ya depende del tipo de vehículo que estén implementando, ¿no? Pero veamos cómo va. Ese giro. Vamos a ver. Vamos a añadir mucho toque de giro, que sea excesivo para poder ver bien el efecto. ¿Ves? Como cuando intento girar, hay una fuerza que endereza el barco. Claro, es demasiada, es excesiva. Pero es eso lo que estamos buscando. Que hay una pequeña fuerza, no demasiado alta, pero mayor que cero, que intenta dirigir el barco hacia donde nos estamos moviendo. O sea, apuntar la proa, ¿ves? De esta forma. Por supuesto, esta fuerza es excesiva. Vamos a hacerla mucho menor. Y listo. Ya con esto tenemos un barco que se siente 1000 veces mejor del que teníamos al principio. Añadimos una mayor resistencia lateral, reducimos el arrastre, tenemos fuerza de autoalineado y tenemos un montón de parámetros. Bueno, tenemos 6 parámetros que podemos ajustar para hacer que el barco se sienta como queramos. Esto, ahora con un poco de tiempo en ajuste de parámetros, podemos hacer que el barco se sienta de la forma que sea ideal para nuestro videojuego. Aquí no voy a dedicar mucho tiempo a eso y vamos a pasar a la siguiente parte del tutorial, que es aplicar las animaciones al barco. Voy a tomar una pequeña pausa y recordar cómo tengo que hacer esto para no liarla. Ok, ahora que tenemos todo lo que son las físicas listas, es momento entonces de preparar las animaciones que moverán el barco y harán que se vea más vivo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Es una pregunta que yo mismo me estoy haciendo debido a la forma en la que he implementado esto. Pero podemos utilizar las fuerzas aplicadas y la velocidad local para crear animaciones y ponerlas aparte de las físicas. Lo primero que voy a hacer es crear aquí un nuevo objeto. Justo donde está el barco será el eje frontal. Es más, el eje frontal. No vamos a liarnos tanto con el nombre. Voy a meter el barco aquí adentro. Ahora, voy a crear una clase más para las animaciones. Y para menos para la del barco, quiero tener acceso a los controles. Así que vamos a hacer esto público. Bien, voy a crear una nueva clase que acceda a todo este dato. Ok, el tema de las animaciones no lo voy a hacer demasiado avanzado. Voy a hacer lo que funcione para no complicar. No he planificado esta parte tan bien tutorial y no quiero liarlo a estas alturas, así que voy a hacer algo sencillo. Según el vehículo que estés implementando, la forma de hacerlo también será muy diferente. Pero voy a tratar de tener algo que funcione tanto para el barco como para el avión y el coche. Ok, tenemos la velocidad lateral para la inclinación máxima. Esto sería la velocidad lateral que tendríamos que tener para que se incline a todo lo que da. La inclinación frontal máxima no le voy a poner una variable porque la voy a hacer de otra forma. Ahora voy a preparar también un público vector 2. No hace falta. Sí. Esto, inclinación suavizada. Ahora voy a crear otro vector 2. Voy a crear una función que devuelve un vector 2 que será calcular inclinación. Esto devolverá la inclinación objetivo. Y ahora voy a preparar otras dos variables. Una float, calcular inclinación frontal. Y otra más para calcular la inclinación lateral. La de inclinación lateral va a utilizar la velocidad lateral. Va a ser igual a rigid body pasado por un transform. A ver, no estoy comentando porque como tengo la radial de fondo, no quiero... pues quería poder desactivar el ruido, pero parece que no va a ser silencio y... Vaya, voy a esperar un poco. Ok, lo que estoy haciendo aquí es tomando la velocidad lateral
y dividiéndolo entre la velocidad lateral para inclinación máxima. Esto me dará 1 si estamos en ese valor, menos 1 si estamos yendo a la otra dirección, y 0 pues si estamos en 0, y lo va a clampear para que no se pase de 1 o de menos 1. Ajá, y lo estoy devolviendo. Ahora voy a hacer lo mismo para la inclinación frontal. Con la inclinación frontal no me lo voy a currar tanto. Voy a hacer un return, y lo que vamos a hacer aquí es pasar la... vamos a buscar el vehículo. Vamos a pedirle sus controles. Vamos a pedirle el acelerador. Bien, lo que estoy haciendo aquí es que la inclinación frontal, es decir, si levanta o si se va hacia el frente, va a depender de si está acelerando o no. Esto deberíamos tener más factores en cuenta, pero al menos para el barco creo que va a hacer que se sienta adecuado, que se vea bien. Ahora vamos a, aquí está, calcular inclinación. Esto lo que va a hacer es retornar un nuevo vector 2 en el que vamos a tener la calcular inclinación frontal y calcular inclinación lateral en X y calcular inclinación frontal. Ok, ahora estamos. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner ahora un vector 2. Y esto va a ser inclinación objetivo. Ahora entenderéis qué haré con esto. Objetivo. Esto va a ser igual a calcular inclinación. Inclinación lateral máxima, inclinación frontal. Ok. Bien, tenemos la inclinación objetivo y tenemos la inclinación suavizada. Ahora lo que vamos a hacer es suavizar la inclinación. Voy a poner un public float. Una float, esto va a ser suavizado. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es con suavidad mover la inclinación suavizada a la inclinación objetivo. Para eso voy a hacer un for otra vez, lo mismo que hice la otra vez. Un for int igual 0. Mientras que ahí sea menor que 2. Y plus. Esto es el extremo de la vagancia, pero vamos a mantener las buenas prácticas. Ok, inclinación, tenemos la inclinación suavizada que va a ser igual a, va a ser más igual a inclinación objetivo menos inclinación suavizada multiplicada por suavizado. Está mal puesto, suavizado. Ok, ahora sí. Ok, multiplicada por suavizado. El suavizado vamos a hacerlo inicialmente igual a 0.1f. Vamos a darle un rango de 0 a 1. Perfecto. Esto lo que va a hacer es que va a mover de la inclinación... Vamos a mover la inclinación suavizada lentamente hacia la inclinación objetivo, multiplicando por este factor de aquí. Como estamos en el Fixed Update, no es necesario poner aquí un... Aunque podríamos hacerlo, podríamos añadir multiplicarlo por un time dot delta time y luego dividirlo por 0.02f para evitar problemas. En esencia, bajo circunstancias normales, esto de aquí va a ser 1. Espera. No. Multiplicado entre time dot fixed delta time. Ahora sí. Ok, bajo circunstancias normales esto va a ser 1. Pero existe la posibilidad de que por algún motivo u otro no lo sea. Entonces vamos a tener este pequeño factor de aquí, evitando que se rompa todo lo demás. Vamos a ponerlo hasta entre paréntesis, para tenerlo separado. Bien, listo. Ahora hay que aplicarla. Vamos a añadir los dos transform. El primer transform será el transform público. Transform frontal. Public transform lateral. Estoy haciendo esto para separar. A ver, vamos a abrir para separar el eje en el que vamos a moverlo de frente y en el que vamos a moverlo lateralmente. Es decir, yo tengo este frontal, vamos a mover solamente así. Y este otro transform es el que vamos a mover lateralmente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es poner la inclinación lateral. Vamos a buscar el lateral. Le vamos a multiplicar por... vamos a buscar el local angle.
Local rotation, que va a ser igual a un quaternion Euler. En el eje X, no, es en el eje Z donde vamos a hacer la modificación 0, 0. Inclinación suavizada. X multiplicada por inclinación lateral máxima. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el frontal. Frontal, local rotation, va a ser igual a un quaternion Euler. Esta vez, vamos a ver cuál es el que hay que multiplicar. Ok. Ahora es en X donde hay que multiplicar. Así que vamos a poner inclinación suavizada. Y multiplicada por inclinación frontal máxima. 0, 0. Ok, perfecto. Ya con esto tenemos las dos rotaciones que se van a aplicar sin afectar a los demás. Vamos a ver qué hemos hecho mal y qué se rompe. Porque es bastante código como para que funcione bien a la primera vez. Vamos a asignar esto aquí. Damos el frontal aquí. Ups. El lateral lo ponemos aquí. Perfecto. Pasamos el vehículo. Le pasamos el rigid body. Y ahora vamos a poner los valores máximos. Quiero que la inclinación frontal máxima sea más o menos... ¿Cuántos ángulos es este? ¿Qué está pasando? Oh, no, 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 aquí hay un problema. Aquí hay una rotación siendo aplicada aquí. Esto va a darnos problemas. Vamos a crear un objeto vacío más. Y vamos a meter el barco aquí adentro. Vamos a poner aquí el 180. Colocamos esto aquí. Y esto ahora está en 0. Perfecto. Ahora vamos a ver el eje X cuánto podemos darle de ángulo antes de que se sienta raro. Aquí está, 10 grados. 10 grados de inclinación frontal máxima. Ahora la lateral, vamos a ver cuánto podemos darle. 30 grados. Más de lo que esperaba. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Ahora, inclinación lateral para velocidad máxima. Vamos a poner esto en un 10 por ahora, menos. Y con esto ya deberíamos tener el juego corriendo. Vamos a ver qué ocurre. Ahí está. Cuando acelero el barco se levanta. Cuando freno se hunde un poco enfrente. Y ahora hay que hacer que vaya un poco hacia los lados, claro. Vamos a ver. A los lados no se está inclinando. O bueno, no de forma notable. Notar que tenemos mucha fuerza de autoalineación que no está permitiendo maniobrar el barco. Vamos a reducir la fuerza de autoalineación. Coño, es que están un poco demasiado. Ok. Ahí está, se está inclinando, ¿ves? Claro, está hundiéndose porque lo ideal sería poner los ejes un poco en otra posición para que no afecten tanto. Pero ya con esto tenemos unas animaciones bien simplistas. Lo ideal sería, lo suyo sería darle sus toques y modificar bien. En general, esta parte de animaciones, no la copiéis como está, es muy cutre. Pero puede servir como base, ¿no? Esto es un ejemplo. Lo ideal sería utilizar otras fórmulas aquí muy distintas. Por ejemplo, a la inclinación frontal podríamos añadirle algún efecto de resorte o algo por el estilo. En general, ya eso le dais cabeza a vosotros. Lo que quería enseñaros es cómo lograr que el barco esté así, hasta este punto de aquí. Que el barco se inclina, acelera, si suelto el acelerador cae hacia el frente, puede frenar y puede hacer cosas en general. Se puede controlar el barco. Ok, ahora utilizando este mismo código. Un segundo. Creo que ahora va mucho más elegante, pero mira cómo se inclina cuando giro y tal. Aquí algo no está... No, esto no está bien. Mira, cuando me inclino hacia la derecha no se inclina, pero cuando lo hago a la izquierda sí. Vamos a revisar cuál es la causa de este problema. Ok, después de unas cuantas vueltas, puedo ver que el problema está
introduciéndose aquí, donde limito la fuerza. Y ahora, ¿por qué está cometiéndose esto como un problema? Maravillosa pregunta, pero sospecho que lo que está ocurriendo es que se está estableciendo esto es que esto que está llegando a ser un valor negativo se está estableciendo en negativo aquí y entonces está empezando a aplicar la fuerza máxima. O sea, esto está aquí se está poniendo un número positivo al negarse este que venía negativo por la velocidad de ser negativa y lo que está haciendo es estableciendo como mínimo la fuerza máxima y estaba rompiendo todo. Creo que la solución debería ser esta. Veamos si ahora va. Ok, problema solucionado. Ahora sí vamos a ajustar los parámetros para que se sienta como se tiene que sentir. Vamos a poner esto así, esto así. Perfecto. Vamos a ver cómo está el barco ahora. Ok, los ángulos de inclinación son un poco extremos. Esto fue porque buscando el bug quité esta parte de la fórmula. Ya podemos restablecerla, que no es necesario tenerla fuera. Ok, ya con esto tenemos un barco que se siente bastante bien. Y por supuesto, ajustando sus parámetros que tenemos aquí, podemos hacer que se sienta como lo que queramos. Con completa libertad. Incluso, si lo que queremos es hacer esto, levantarlo hacia arriba, venir aquí a donde dice barco y poner que es un avión. Podemos hacer esto. Borramos aquí. Pongo este modelo aquí adentro. 0, 0, 0. Tap, tap, tap. 0. Pasamos esto aquí. Borramos aquí, que esto era un problema del modelo del barco. 0. Ahora, por supuesto, el avión, si le doy play, va a estar bastante mal y se va a caer. Vamos a ver, esto así no vuelan los aviones. Vamos a arreglar eso. Vamos a desactivar la gravedad. Voy también a venir a constantes y limitar la posición en Y, posición vertical. Y vamos a dar play. De aquí en adelante es ajuste de parámetros. Bien, tenemos el avión. Y está volando. Ahora, claro, hay que ajustar bien las animaciones. Las animaciones del avión ahora están afectando al barco en su lugar. Así que vamos a cambiar eso. Vamos a poner el eje lateral aquí. Listo. Y el eje frontal aquí. Inclinación lateral máxima. La inclinación lateral máxima 90 porque es un avión. Inclinación frontal máxima 0. No es necesario en este caso. Suavizado. Está bien en su lugar. Ahora podemos hacer la fuerza de empuje. Vamos a dejarla ahí. No vamos a irnos muy locos. Esto podemos hacerlo mayor. Y esto también podemos hacerlo mayor. Y ahora apretamos Shift. Y tenemos un avión. Ahora, claro, hay que hacer que sea mucho más rápido. Vamos a cambiar su velocidad. Fuerza de empuje a 100. No, 100 no. A 300. Listo, aquí tenemos un avión. No está muy correcto porque podemos reducir demasiado la velocidad. Pero ajustando estos parámetros y estableciendo, vamos a reducir también el arrastre, que es demasiado alto en el sentido frontal. 0.05 será suficiente. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora tenemos un avión utilizando básicamente el mismo código que para el barco. Claro está, hay que ajustar mucho sus parámetros y establecer una velocidad mínima para que no se comporte como una especie de nave espacial flotante extraña. Vamos a poner esto a 50. Y está volando. Bastante mal. Pero utilizando estos mismos valores, como podemos ver, podemos hacer lo mismo un barco que un avión. Ahora establecemos un mínimo de velocidad y con eso ya estaría listo. Ahora vamos a el coche, que este sí va a darnos bastantes problemas. Porque el avión y el barco, uno porque es aerodinámico y el otro porque es hidrodinámico, son físicamente similares hasta cierto punto. Pero el coche sí requiere una fórmula completamente distinta. Así que vamos a ir a prepararlo.
Voy a volver a duplicar el barco. Voy a ponerlo en la tierra. Deshacerme de la parte que dice que es un barco. Vamos aquí, aquí. Boat. Adiós. Y traemos el coche. Ok. Vamos al collider a qué altura está. En el caso del coche, el collider tiene que estar a la misma altura que el vehículo, que el modelo. Aquí está. Otra cosa es que el modelo del coche es un poco... muy grande, ¿no? Todo. Vamos a poner esto en 1, 1... Ok, para que sea un poquitico más comparable con la carretera. Vamos a reducir el collider también. Esto claramente no está ni remotamente correcto. Pero el problema más importante que tenemos aquí, el que no podemos solucionar, es que la fricción del coche no funciona igual que la fricción del avión. Verás, esta fricción, por muy alta que pongamos los valores, siempre tendrá un poco de arrastre a bajas velocidades. O sea, siempre se deslizará un poco a bajas velocidades. Esto es porque esta es una fórmula de fricción hidrodinámica. Vamos a cambiar eso. Vamos a cambiarla por una fricción aerodinámica. Ok, no voy a trabajar tanto en las animaciones del coche como en el hecho de solucionar el problema que tiene su fórmula de fricción ahora mismo, ¿ok? Bien, lo que vamos a hacer es crear una nueva fórmula y esta será... vamos a llamarla fricción de carretera. Vamos a llamarlo así a esta... En lugar de ser resistencia hidrodinámica, que era para el barco, esta va a ser fricción de carretera. Vamos a ir al código de fricción aerodinámica y vamos a copiar la parte de la fuerza máxima. Junto con la... No, la escala no nos hace falta esta vez. Ahora hacemos que herede de resistencia dividida en ejes. Y ahora, la fórmula que utilizaremos aquí será la de fricción. Vamos a buscar la fórmula de fricción aquí en Google. La fórmula de fricción es mucho más sencilla. Tenemos coeficiente de fricción y fuerza normal. Ahora, esto requiere la fuerza normal en cada una de las ruedas del coche para hacer una simulación realista. Pero no es lo que estamos haciendo en este vídeo. Esta vez estamos haciendo una simulación simplificada. Cómo obtener esta fuerza normal y muchas otras cosas ya lo expliqué en el otro vídeo de física de coches. Aquí vamos a hacer algo más sencillo. Y como tenemos como el peso del vehículo, que es el que determina la fuerza normal, es constante, lo único que tenemos es el coeficiente de fricción. O sea, nuestra fricción en realidad va a ser una constante que se opone a la inercia. Así que tenemos que simplemente poner la fuerza máxima y pasar la resistencia en el eje por un clamp. Vamos a hacer resistencia en el eje pasada por un más F2 clamp. El mínimo será menos fuerza máxima. Máximo será fuerza máxima. Resistencia en eje, no resistencia de ejes. Ok. Ahí está. Y ahora simplemente retornamos esto. Return. De hecho, podemos hacer el return directamente aquí. Ya está, esto es todo. Con esto ya tenemos otra fórmula de fricción mucho más agresiva para utilizar en el coche. Ahora si le damos a play y ajustamos los parámetros. Vamos a llamar esto coche. Ok, ahora sí vamos a establecer las resistencias bastante altas para esta fórmula. Ok, los más observadores se habrán dado cuenta de que he preparado el script de fricción de carretera, pero no lo he añadido al vehículo. Bien, lo que sigue en este tutorial son
7 minutos de yo ajustando parámetros sin darme cuenta de que no estoy haciendo nada en lo absoluto. Voy a saltarme eso y pasaré a donde me doy cuenta. Ahora, un problema aquí que tenemos es... ¿Por qué está deslizándose tanto? Vamos a aumentarla. Ok, ahora sí. Ya no se desliza tanto. ¿Por qué tenemos...? Hostia, tenemos resistencia hidrodinámica. Claro, es que la resistencia hidrodinámica a baja velocidad, que es ROM más grande, a baja velocidad, claro, no nos detiene, porque como es exponencial, el valor que está generando es muy pequeño. Voy a eliminar esto de aquí. Tenemos fricción de carretera. Ahora sí, esta es la adecuada que tenemos que tener aquí. Tenemos aquí que la fuerza de auto alineado es muy alta y no me está dejando controlar el coche como yo quiero. Vamos a ver, pero aquí qué está pasando. Bueno, la fricción de carretera va mal. Ay. Ok, iba a programar el coche aquí, pero no me está saliendo, como podéis ver. Y ya quiero sacar este tutorial de una vez. Ya es demasiado largo y editarlo va a ser un fastidio. Vamos a quitar aquí... Voy a dejar al menos esto funcionando para que la gente no diga que no le sé. Claro, es que la fricción de carretera no estaba tomando en cuenta que hay que multiplicar por al menos... Hay que ser al menos en el mismo sentido que la velocidad. Vamos a hacer eso aquí ahora. De hecho, vamos a copiarla de la otra fórmula. Ponemos esto aquí. Listo. Vamos a establecer la fricción lateral aquí. Esta vamos a ponerla más ligera. De hecho, no voy a ni siquiera establecer fricción frontal, al menos por ahora, por el ejemplo. Poner esto en 5, drag angular en 10. Torque de giro vamos a establecer un poco más alto para poder hacer maniobras más bruscas. Listo. Bien, y con esto ya tenemos el coche. Intenta... Puede hasta derrapar si hace falta. Pero el problema, claro, está en que el torque no... El torque se está aplicando de forma que no tiene mucho sentido para un automóvil. Ahora, menos con el fin de una simulación simplificada, una cosa que podemos hacer es venir a control de vehículo y limitar el timón según la velocidad frontal. No voy a hacer eso, porque por el encapsulamiento y tal, tremendo lío, no quiero hacerlo. Creo que al fin y al cabo lo importante del tutorial, que era cómo lograr las fuerzas laterales y eso, ya está explicado. De todos modos, si quieres hacer un coche y que te quede bien, te recomiendo ver mi vídeo explicando las físicas de los automóviles, que es mucho más general y mucho más detallado y mucho más cuidadosamente planificado que este desastre de tutorial. De todos modos, espero que os haya sido útil. Ok, este tutorial ha quedado fatal. Es terrible. Si alguien quiere hacer otro tutorial, una versión un poco menos cutre de este tutorial, pues que la haga y yo lo enlazaré en la descripción. Así que si estás viendo este vídeo una semana después de que ha salido, mire la descripción, a lo mejor alguien más ha hecho un tutorial un poco mejor y lo he enlazado. En todo caso, espero que os haya ayudado.